Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí en esta presentación del libro de la Divina Pastora del barrio de San Francisquito. De verdad me da mucho gusto ver pues, tanta gente que está interesada, como nos decía el padre Saúl hace un rato, en conocer la historia, ya no solamente de nuestra patrona, la Divina Pastora, sino pues también del barrio, del templo, en fin, ustedes tendrán la oportunidad de pues, profundizar más en el conocimiento de este libro, porque todos los presentes tendrán la oportunidad de llevarse uno. Entonces, ojalá que lo disfruten, que lo lean con gusto, con satisfacción y que les agrade. Y bueno, pues a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos a través del Facebook, también hacerles la invitación, si gustan pasar directamente a la notaría, con todo gusto, de 10:30 a 2 y de 5 a 7 de lunes a viernes, allí estaremos pues ofreciéndolos este libro absolutamente sin costo, por supuesto. Agradezco muchísimo que para esta presentación estén con nosotros el padre Saúl Ragoitia Vega, a quien todos ustedes conocen, párroco de la parroquia de la Divina Pastora y decano del decanato de Santiago, bueno, y además vicario episcopal para la vida consagrada, ¿sí? Es decir, pues, con muchas actividades eclesiales. Y también nos acompaña el maestro Eduardo Rabel Urbiola, quien pues participó de una manera importante en la preparación del libro. Él precisamente nos va a referir en este momento pues todo lo que fue ya la elaboración de este documento que hoy presentamos a todos ustedes. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel, colega cronista de barrio. Les agradezco mucho su atención y desde luego me congratulo de estar entre ustedes en un barrio tan singular para Querétaro. Es, si no el uno, es el número 2 de la ciudad para ustedes. Si nos remontamos a la fundación de Querétaro, habremos de hablar de San Francisquito. Aquí se aposentaron los naturales, independientemente de las fechas de fundación. Se ha hablado mucho de que se fue en 1531, 1537, 1550. Esto lo podrán leer en el libro justamente. Algo al respecto, hay noticias sobre ello, por una parte. Por la otra, en lo personal yo tengo mucho cariño a este barrio. Aquí hay dos personas que están muy cerca de mi corazón, no de ahora, de hace muchos años. Ellas saben las razones, pero cobijó este barrio mi amor primero, que aún no termina. Por otra parte, el libro, déjenme les platico un poquito la historia, porque es lo que me pide Raúl que les cuente, que les narre. Cuando entre el licenciado Roberto Severín y yo pensamos hacer el consejo de la crónica, se nos fue pasando el tiempo porque quedaba, no quedaba. Después él dejó la crónica, entró el doctor Andrés Garrido del Toral. Y ya hablando con Andrés, vimos de qué manera hacer justamente ese consejo de la crónica. ¿Qué es el consejo de la crónica? Es una agrupación de personas, como todos nosotros que estamos aquí presentes, pero alguien que se va a encargar de registrar acontecimientos, de ir recabando la historia y, sumada a las dos, darla a conocer. No se trata de que tengamos todo guardado. Eso ya pasó. Se hizo en alguna época. Hoy ya estamos en el momento de devolver, de dar a conocer, de difundir, de que se sepa. Se creía que el que tenía la información tenía el poder. Yo siempre dije, ¿cuál poder? ¿Poder de qué? De decir yo hablo y tú te callas, no, eso es una falta de respeto. Es el poder de decir, toma, te regalo esto, te platico qué sucedió. ¿Por qué te digo que fue así?
porque hemos consultado fuentes primarias. Son las 5 fuentes primarias de la historia: los documentos, las monedas, fotografías, periódicos y la que menos caso le hace en muchas ocasiones, la historia oral, lo que nos narran los ancianos. Decía una de mis maestras, es que cambia de versión, cambia de opinión. No, le dije, difiero por una razón: nos da pie para una investigación. Posiblemente se le barra algún detalle, quizás olvide una fecha, pero nos está dando y aporta la suficiente información para nosotros ahí continuar. Y esto fue lo que ocurrió con Gabriel, déjenme les digo. Empezó a contar de aquí, de allá, de acullá. Yo no sé cómo me contactó el doctor Garrido, de repente me dijo, ya tengo lo que es el Consejo de Barrios. Conocí a todos, dije, perfecto, trabajamos con ellos y lo hemos hecho felizmente. Raúl va a la sala de todos los compañeros de barrio. ¿Por qué? Porque ella publica este libro. Y aun cuando yo insisto con los demás, se están tardando un poquito. Quiero pensar que porque les falta algo de información, pero por flojos no, eso me consta. Sin embargo, llega Raúl un día y me dice, oye, me dice el doctor que podemos ver de publicar esto. Sí, a ver cómo está tu material. Lo reviso, digo, me gusta, hay algunos detalles que me gustaría cambiar. Felizmente me dice, adelante, hazlo. ¿Qué cambié? Un poquito el orden de aparición. Dije, va primero la historia del lugar, luego la historia de cómo se hace el templo, cómo llega la divina pastora, nuestra patrona aquí presente, y de qué manera empieza a crecer y a darse a conocer cada quien del barrio. Es algo que nos importa mucho. Ustedes son totalmente irrepetibles, son únicos, no nada más porque están vivos y son seres humanos, sino porque habitan estas calles, viven en este barrio, porque con ustedes al estar aquí presentes estamos rehaciendo el tejido social que tanto nos importa, dar a conocer qué es Querétaro, luchar por Querétaro y en particular por este barrio. Me fascinó la frase, San Francisquito no se vende. No, hombre, yo la aplaudí, pero hasta con los pies. ¿Por qué? Porque es lo poco que nos queda de aquel entonces de 300-400 años, que aún se respira esa esencia, y es lo que encontré en las líneas de Gabriel. Me fui dando cuenta que conforme iba avanzando en la lectura, dije, va bien, me gusta, tiene ritmo, la información coincide con lo que yo ya había estudiado antes. Pero ¿por qué no lo hice? Porque no me tocaba. Yo una vez se los platico. Yo soy cronista de la delegación completa, centro histórico, pero tengo que darle su lugar a cada uno de los barrios. Entonces dije, con todo lo que yo he estado analizando y viendo, vamos de la mano, perfecto, me gusta. Faltan algunas imágenes. Oye, Rob, ponlas, perfecto. Me dio libertad de ver la edición. Y la estuve cuidando en el sentido de ver detallitos. Esta imagen no me gusta, déjala arreglo, la compongo, le falta de definición, la resolución está la adecuada, su contraste no es el correcto para imprimir. Y fuimos sacando. Hice una prueba, no me gustó, a la basura, va otra. Y poco a poco fui puliendo la obra de Gabriel. ¿Por qué digo que la pulí? Porque me dijo, ¿qué está en información? Perfecto, qué bueno, a todo dar. Pero siempre hay que aligerar la lectura con alguna imagen. Cuando es pura letra, todo el mundo dice, hijo mano, deja ver si lo leo. Hoy día queremos ser muy audiovisuales, ver imagen y escuchar. Ojalá que lleguemos al punto de tenerlo en audiolibro, sería fabuloso. Aún no alcanzamos ese punto en la oficina, pero estamos en su búsqueda. Vamos caminando. Nada más recuerden, por favor, los negocios de Palacio andan despacio. Ahora bien, ya que vi todo esto, hice la prueba última, le dije al doctor Garrido, a ver Andrés, ¿te gusta? Ah, caray, dice, oye, pero pues como que sí está gordito. Porque publicamos desde la época del licenciado Roberto Ferrín un cuadernillo que se llama Abuela Pluma, de no más de 100 páginas, si acaso. Pero este se llevó lo cuádruple casi. ¿Qué quieres que haga? Le dije. Trata de sintetizar un poco.
Bueno, déjalo. Le doy, como dice un amigo Alfonso Camacho, le doy un corte de pelo y una peinadita. La verdad es que no quité mayor cosa, alguna coma, una palabra repetida, detalles de esa naturaleza que dije, pues sí se puede leer más fácil, más de corrido, de esta manera. Ya, toma. ¿Y ahora? ¿Ya estás de acuerdo? Pues sí, si tú dices que está listo, hazlo. Y si yo tengo a mi cargo, en mis funciones ahí de la oficina, este tipo de publicaciones. La fotocopia. Y es la manera en que hemos podido llegar a emitir una serie de cuadernillos o libritos como este desde el año 2003 para acá. Periódicamente, primero 2 meses, ahora nos la alargaron cada 3 meses. Bueno, cada 3 meses sale algo. Y ahí aquí ofrezco una disculpa. No traje cuadernillos el último que sacamos. Pero voy a enviar unos de abril para que les por favor al padre Raboitia, y aparte de ello, a ver a quiénes cuántos alcanzan. No hay muchos, pero yo me encargo de traértelos. Muchas gracias. Para que se difunda. El tema es, de esta ocasión, de este último cuadernillo, las cruces de espina del convento. Pero no me quiero distraer. Empecé desde el tiraje, salió, y dije, bueno, vamos a guardar, acomodarlos, y después llevarlos a encuadernar allá al centro cívico. Ahí sí entró Gabriel aquí, porque lamentablemente yo no tengo coche, entonces, oye Gabriel, pues ven para acá, tráete una camioneta. Dice, mi coche cabe, pues órale, vamos. Las 4 cajas. Pumba. Llegaron, como a las 3 semanas, me habla Carlos de Guadalajara, me dice, ya están licenciados, vengan por ellos. Pues Raúl, Gabriel, ¿cuándo vamos? Ahí vamos por ellos. Y no es la primera ocasión que hacemos esto de que me les digo. Como cronista de barrio es el primero. Como cronista delegacional va Raúl, que es el de José Vergara. Y así nos lo hemos llevado. Publicaciones de esta naturaleza. Y es la decisión de la oficina hasta este momento y deseo del mismo municipio que se den a conocer diferentes aspectos, costumbres, tradiciones. Ahora tendrán en su mano lo que es este libro que habla de la historia de San Francisquito. Me pareció muy rica la información. ¿Cuántos sacerdotes han salido de aquí? ¿Qué labor ha hecho cada uno de ellos? ¿Cuánto ha trabajado el vecindario hombro con hombro hacia su párroco para que crezca la comunidad? Y aunque no lo crean, esta es de las comunidades más fuertes que hay en Querétaro, en la ciudad. Presente porque aquí se respira el patio de la casa. Hagan memoria, cuando caminan por las calles, ¿se van solos, como si nadie los conociera? Y les aseguro que no. Cada metro, cada 2 metros, a alguien saludan. Eso es tener patio en una ciudad. Es decir, conozco, me conocen, nos saludamos, nos apoyamos y protegemos. Eso es lo que importa aquí de San Francisquito. El que se oponen a que ocurran cambios graves y que se conocen para apoyarse y cuidarse. Yo los quiero felicitar por ello, porque siguen teniendo esa comunidad fuerte. Les felicito por el gran párroco que tienen, porque sé quién es el padre Raúl y no de ahora, hace años que sé de su trayectoria, y por el cronista que hoy lo ven ya oficialmente como tal. Gabriel Velasco ha buscado cada vez incursionar en la historia. Si al leer el libro encuentran que falta algún detalle, alguna leyenda, alguna tradición, una costumbre, qué sé yo, algo, acérquense a él, porque dará pie a sacar una segunda edición o un segundo libro con más información distinta. Lamentablemente, desde 2004 para acá, no he podido conseguir que sea todo color. Con trabajos me dejan sacar la portada. Entonces, bueno, ya es ganancia. Ojalá y logremos hacerlo así el color para que tengan ustedes una información más ligera, más amena, más agradable a la vista. Nuestros ojos ven hasta 16 millones de colores y mirar todo en blanco y negro, como que nos deja viscos, ¿verdad? Entonces, acérquense. Yo sé que van a encontrar algo, porque nadie puede saberlo todo.
Solamente el Señor que está en los cielos lo sabe todo. Nosotros queremos hacer una copia de Él, queriendo investigar y escribir. Felizmente el Espíritu Santo nos ilumina y logramos pergeñar algunas líneas para podérselas ofrecer y darse a conocer cada uno de los integrantes del Consejo de la Crónica. Esperamos sus comentarios y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias Eduardo por tus palabras y por esta trayectoria que se llevó el libro para que todos estemos enterados de que hay un proceso que no es tan fácil, así como que me siento, escribo y vámonos, ¿no? Sino que sí hay un proceso desde la idea hasta su propia publicación. Muchísimas gracias nuevamente, Eduardo. Muy honrado. El padre Saúl Ragoitia, bueno, pues ahora tiene la palabra para hablar también acerca de este libro. Me encantó esta expresión del barrio de la ciudad, la vecindad, la amistad, y es lo que he vivido y experimentado en estos 6 años que he estado aquí como su párroco, y me siento muy orgulloso de sentirme de aquí del barrio, pues aquí fui bautizado. Aquí me dieron mi nombre, ¿verdad?, de cristiano. Pues estoy desde entonces bajo el amparo de nuestra patrona. Gracias, maestro Eduardo, por su presencia, por sus palabras que nos introducen en este momento histórico, del cual doy gracias a Dios de ser parte. Agradezco al licenciado Gabriel Velasco, cronista del barrio de San Francisquito, que ha plasmado pues, su esfuerzo de varios años en este barrio, este libro titulado La Divina Pastora del barrio de San Francisquito, en la colección de Queretalia, desde la oficina del cronista en Querétaro. Desde la fe bien sabemos que la historia, nuestra historia, es historia de salvación, que se va escribiendo no solo con los acontecimientos cotidianos, sino bajo la mirada y presencia de Dios, que se hace presente en los signos de los tiempos. Signos de los tiempos que desde la crónica de quien es sensible los percibe no solo como datos históricos, como sucesos que acontecieron, sino como hechos que marcan la identidad de una comunidad, en donde cada uno de los actores forman parte fundamental en la construcción del presente, y que percibe el cronista la presencia trascendente del Todopoderoso, haciendo de nuestra historia una proyección hacia el futuro, teniendo enfrente el pasado como riqueza y enseñanza digna de contar y de la que podemos aprender, muchas veces enorgulleciéndonos de lo acontecido y otras tantas reconciliándonos. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de este libro, que en su estilo de crónica va registrando la memoria del presente, del pasado. Su autor, Gabriel, con gran sensibilidad y agudeza ha escrito la crónica del barrio de San Francisquito, particularmente desde la parroquia de la Divina Pastora. No podemos decir aún la última palabra, pues hay mucho que escribir, mucho que vivir, pero lo cierto es que como cronista ha tenido el tacto de investigar y apoyarse en quienes ya han narrado parte de esta historia. Más aún, han sido testigos en los últimos años del acontecer de esta historia particular que ha dado origen a este libro. Es importante subrayar que su mirada como cronista, sin soslayar tanta historia que hay que narrar y conocer del barrio, se ha centrado y ha sido punto de partida no solo la parroquia, sino la misma patrona, su patrona, la Divina Pastora. Pues es claro que un punto focal de la vida del barrio son sus tradiciones y sobre todo su fe, que se concretan en la presencia de la advocación de la Divina Pastora que se venera en esta parroquia. A lo largo de las páginas de esta crónica
De una manera, me atrevo a decir, artística, se va dibujando el escenario del barrio de San Francisquito, sus orígenes, sus tradiciones, sus actores, su fe, su devoción. Se va resaltando el estilo de vida de tiempos pasados y presentes, con su danza, su gallo, sus fiestas, su amor a Dios. Parece que se escucha en su lectura sus cohetes, sus tambores, los huesos de fraile, en la danza, el grito, Él es Dios, la verbena, las procesiones, los rezos, el repique de las campanas. Esta crónica nos facilita el oír las voces de los parroquianos, con sus testimonios, anécdotas e historias. Nos permite contemplar cronológicamente el paso de la fe y la vida de los feligreses, de sus parroquianos, que como apóstoles mantienen viva la fe. Agradezco a Gabriel Velasco su trabajo y este gran esfuerzo por plasmar la crónica de la Divina Pastora del barrio de San Francisquito. Agradezco al maestro Eduardo Rabel su entusiasmo, su siempre tenacidad en conservar no solo las tradiciones, sino esa narrativa de la historia, esa historia de salvación. Agradezco a nuestro hermano Garrido, que en paz goce, quien ha sido llamado a la Casa del Padre y que pues fue de los también impulsores como cronista de la ciudad. Este trabajo, este gran esfuerzo por plasmar esta crónica, favorece en quien la lea la conciencia de una identidad que se ha fraguado a lo largo de la historia y que hoy en día se ve fortalecida y sigue estando presente como historia de salvación. Felicidades. Muchísimas gracias, Padre Saúl, por este concepto, estas palabras que acaba de expresar. Y bueno, pues de entrada quisiera yo comentar brevemente, muy rápido, cuál es el contenido, qué es lo que pueden ustedes encontrar en este libro. Ya lo ha adelantado Eduardo, pues hablamos desde lo que es el barrio, su fundación, el entorno y todo lo que existe alrededor del barrio. Hablamos, por supuesto, del origen de la Divina Pastora, ¿sí? Nos vamos a Sevilla, de donde surge esta devoción, y a todos los países del mundo donde existe también. Principalmente son aquí en México, en Querétaro, y en la comunidad de la Pastora en San Luis Potosí. Está también en Barquisimeto, en Venezuela, y muchas otras veneraciones que se presentan en diversos países del mundo, como podrán ustedes encontrarlo. Hablamos, por supuesto, del templo, de cómo fue construido, de en qué época, cómo se realizó. Que por cierto, aquí quiero pues comentarle una pequeña fe de ratas. Al final hay una historia original de Valentín Frías sobre la imagen de la Divina Pastora de San Francisquito, y habla en esta narración que hace Valentín Frías sobre la construcción del templo. Por error puse que se empezó a construir en agosto del año de 1865 y que se terminó en septiembre del mismo año. Les pido que tengan clemencia de mí y que consideren que no fue un mes lo que se tardó en construir el templo, sino un año, de agosto del 65 a septiembre del siguiente año, del 66. Entonces, esto es con respecto al templo y lo que ha vivido el templo desde entonces. El sitio de Querétaro, sabemos, lo hemos leído en varios textos y lo retomo en este volumen, que pues aquí en el campanario Maximiliano de Habsburgo vigilaba desde el campanario
el avance de las tropas federales, de las tropas republicanas, y cómo pues, se defendían las tropas imperialistas que estaban atrincheradas en Querétaro. Todo esto lo podrán ver allí. Luego, a principios del siglo XIX, de cómo se hicieron algunos arreglos, se retomó el templo que estaba un tanto abandonado, y bueno, hasta llegar a lo que es el templo hoy y cómo ha cambiado. Hablamos de la parroquia también, ¿sí? Se comenta que en el siglo XIX, la Divina Pastora ya había sido parroquia. Fue erigida como una de las primeras parroquias, 4 de las primeras parroquias que hubo en Querétaro. Fue una elección, un nombramiento que duró poco tiempo, pero pues posteriormente, ya en 1956, se le designa como no vicaría, bueno, se me olvida el término, pero sería el equivalente a una cuasiparroquia, ¿sí? Y ya en el año de 1957 es erigida como parroquia. Sí, pero es ayudantía de... Ahorita me acuerdo del término y se los comparto. Y si no, bueno, en el libro viene ahí sí perfectamente establecido. Entonces, toda la historia de la pastora, de la parroquia de la Divina Pastora, de cómo tenía en principio un territorio amplísimo, ¿sí? Que llegaba pues hasta lo que ahora es el centro-sur, ¿sí? Y que a partir de aquí se desprendieron las parroquias de Carretas, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la de Pentecostés, la de Jesús de Nazaret. Sí, estas 3 parroquias. Entonces imagínense ustedes todo el territorio que abarcaba en un principio, en 1956-57, la parroquia de la Divina Pastora. El inicio de la Caja Popular Divina Pastora, que es la Caja Popular hoy Gonzalo Vega, también expresada como inició aquí, en las oficinas que son ahora de la notaría. Allí es donde inicia esta Caja Popular Gonzalo Vega. Hablamos, por supuesto, de la fiesta patronal, de cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado con los años. La peregrinación a San Juan de los Lagos, que tiene aquí su sede, ¿sí? Y que a partir de aquí, desde hace 51 años, sale para peregrinar hasta esta parroquia de San Juan de los Lagos, allá en Jalisco. Y, por supuesto, no puede faltar el Colegio Cristóbal Colón, que desde la llegada del padre Agustín Saavedra como primer párroco, llama, pide que vengan las hermanas de la Providencia de GAP para abrir este colegio y encargarse de la educación de los niños, que decía el padre Agustín Saavedra, están abandonados, pues los van a aventar al tanque nomás para que aprendan allí, ¿sí? Y entonces, bueno, pues gracias a las hermanas de la Providencia de GAP se crea este colegio que hoy sigue aquí. Hacemos también un recorrido por todos los párrocos que han pues estado aquí en esta parroquia, que han dirigido la parroquia, desde el padre Agustín Saavedra, el padre Guadalupe Mendoza, el padre Antonio Zúñiga, el padre Jorge López Colín, el padre Benjamín Vega, el padre Jaime Vidal Reséndiz García, el padre Alberto Montes Olvera, el padre Alfonso Trejo Mendoza y el padre Saúl Ragoitia Vega. ¿Sí? Son los 13 sacerdotes que han sido asignados como párrocos aquí en la Divina Pastora, y viene una pequeña sinopsis de lo que efectivamente, como bien decía Eduardo, cada uno de ellos hizo. Y finalmente, testimonios muy importantes que nos ayudaron a ir construyendo esta historia y que quise dejar al final prácticamente con la forma en la que cada uno me lo fue platicando. Muy importante, por supuesto, la de Mari Peña, quien acaba de cumplir 99 años hace un par de semanas, y que nos dio su testimonio y sus recuerdos desde 1955-56. Recorrimos con ella gran parte de este tiempo y pues muy agradecido con ella. De la señora Sara Larracilla,
que también nos ayudó con algunos recuerdos. La recordarán, aquí vivió durante muchos años, aquí en la esquina de 21 de marzo e Insurgentes Queretanos. Pueblito, ¿sí? María del Pueblito Martínez, catequista actualmente y fiel a la parroquia desde siempre, que también aportó datos muy importantes. Tuve la oportunidad de platicar con el padre Jorge López Colín, antes de que falleciera, de grabar su voz, de tener todo su testimonio, de que él nos hablara directamente de su experiencia aquí en la parroquia. Entonces, muy importante. Igual que el padre Benjamín Vega, quien si bien nos aclara que estuvo muy poquito tiempo, ustedes recordarán, aquí en la parroquia, pero también fue importante su testimonio. Y no podía faltar, para mí era importante tener el testimonio de una familia. Y pues una familia que me encanta, que es la familia Olvera, ¿sí? Pues me acerqué a ellos, les pedí también su testimonio de cómo es una familia criada por la divina pastora, y bueno, pues aparece también en este libro este testimonio. Y al final, como les decía, la historia original de don Valentín Frías sobre la imagen de la divina pastora de San Francisquito. Ese es el contenido en términos generales de este libro, que espero disfruten, como dijo Eduardo, y se los pido yo también. Si ven que algo falta, que algo está mal, o que ustedes lo vivieron de otra manera, por favor, acéptense conmigo y vamos preparando una segunda parte o un nuevo volumen de esta historia, ¿sí? Entonces, de verdad, disfrútenlo y pues avísenos de lo que haga falta. Finalmente, había escrito yo una introducción para el libro. Cuando lo empecé a hacer y casi cuando lo terminaba, no tenía yo idea de cómo lo iba a publicar, de a dónde lo íbamos a llevar. Pero fíjense cómo es Dios tan grande, que se hicieron de tal manera las cosas, que pues caigo como cronista de San Francisquito, invitado por Andrés Garrido del Toral, que en paz descanse. Y entonces pues ya todo el trabajo recae en manos de Eduardo y de Andrés en ese momento, pero quiero finalizar ya nada más leyendo lo que yo había desarrollado como introducción, con algunos pequeños añadiduras que hice hoy en la mañana. ¿Okay? San Francisquito es uno de los barrios más antiguos y con más tradición y cultura en el municipio de Querétaro. De origen indígena, ubicado en la ladera sur del Cerro del Sangremal, en la ciudad de Querétaro, este barrio guarda en sus calles y callejones múltiples secretos, anécdotas, historias y leyendas. En este barrio, a lo largo de la historia de Querétaro, se han vivido toda clase de acontecimientos de orden civil, militar y, por supuesto, religioso. Su población ha sido testigo en aproximadamente 470 años de la transformación de una comunidad rural a una población urbana que creció hasta el límite y que hoy es parte del centro histórico de Querétaro. Gracias a algunos documentos, no muchos por cierto, ha sido posible crear esta recopilación que permite conocer un poco de la historia y la trayectoria de este barrio, ligado desde su origen a la divina pastora de las almas y a una tradición religiosa muy importante que hoy perdura. La divina pastora del barrio de San Francisquito no es un libro de historia en el que se pretenda plasmar todos los hechos ocurridos alrededor de este templo y su entorno. No es tampoco un anecdotario en el que se recojan solamente testimonios. Este es un libro que pretende ofrecer a la gente que aquí vive, a la gente que conoce el barrio, a la que nunca había escuchado hablar de esta advocación de la Santísima Virgen María, a quien tiene interés por adentrarse un poco en una pequeña porción de esta devoción, a los aficionados a conocer en general algo de las tradiciones de la ciudad de Querétaro y a quienes gustan darse una asomada en nuestros orígenes, una recopilación de hechos, circunstancias, tradiciones, sitios y monumentos relacionados con la divina pastora, su templo y la gente del barrio de San Francisquito. Merece una mención especial la población venezolana que cada 14 de enero se acerca al templo para evocar y orar a la divina pastora que en Barquisimeto,
Es una de las devociones más fuertes de ese país y que congrega a miles de fieles en una procesión majestuosa para venerar a la Madre de Dios. Resalta también la devoción que existe en el pueblo de Pastora, municipio de Río Verde, en San Luis Potosí, donde los días 31 de mayo celebran la fiesta de la Divina Pastora, también con gran devoción y asistencia de fieles. 3 fechas diferentes con la misma advocación. Por supuesto que el origen de la devoción de la Divina Pastora en Sevilla, España, es parte fundamental de esta recopilación, pues es de ahí que se difunde al Nuevo Mundo y a otras latitudes del mundo el amor por la Santísima Virgen. El templo, por su parte, guarda en sí mismo una historia singular desde su origen y es escenario de acontecimientos históricos y religiosos de gran relevancia. Conocer de su origen, su transformación y su trayectoria hasta llegar a la actualidad es entrar en un escenario vivo que conserva mucho de su esencia, aunque con inevitables pinceladas de modernidad que en momentos hace perder de vista algunas escenas de su historia. Se me empañan los lentes y por eso no alcanzo a ver bien, pero sigo. El cronista de Querétaro, Estado y Ciudad, doctor Andrés Garrido del Toral, que insisto, en paz descanse, fue un factor decisivo de motivación para iniciar este esfuerzo editorial gracias a la plática que ofreció durante las fiestas patronales de 2018, en medio de una pertinaz lluvia que en ningún momento humedeció el ánimo de los asistentes, pero que en mi caso empapó el deseo de profundizar y ampliar lo expuesto por el cronista. Es muy importante la colaboración de habitantes de San Francisquito para dar a conocer sobre todo los acontecimientos que se dieron a partir de la elección de la Divina Pastora como parroquia en la parte alta de los años 50. Sin esta participación, muy especialmente de Mari Peña, Pueblito Martínez, el padre Jorge López Colín, hubiera sido muy difícil concluir esta publicación. Gracias a sus testimonios y a los de Sara La Racilla, la familia Olvera y el padre Benjamín, logró integrarse la mayor parte de lo que hoy es posible leer en este texto. Las pláticas con ellos son parte importante de este libro. Gracias también, quiero agradecer especialmente al contador José Sosa Padilla y al padre Francisco Gaviria, que me acercaron información de sus archivos particulares para poder rellenar, digamos, para poder completar alguna información que hacía falta. Por alguna razón que desconozco, a lo largo de los años hubo muy poca atención o cuidado en la conservación de documentos, tanto en la parroquia misma como en la curia diocesana. Una muestra de ello es la advertencia en la fecha de la elección parroquial y que no existe en la curia un documento oficial al respecto, o el hecho, por ejemplo, de que muy poca información existe sobre el padre J. Guadalupe Luis Mendoza Rivera, quien inició la construcción de lo que hoy es este anexo parroquial, que originalmente funcionó como vivienda del padre Agustín Saavedra, pero que fue posteriormente modificada para realizarse como salones y como un anexo para la celebración de la misa. Y bueno, el padre Guadalupe Luis Mendoza Rivera inició la construcción de lo que es este anexo parroquial. Ni siquiera fue posible encontrar una fotografía del padre Lupe que nos permita conocerlo, sobre todo a quienes no tuvimos la oportunidad de tratarlo personalmente. Si alguien tiene una fotografía de él, les agradecería muchísimo, porque además también estamos preparando, a petición del padre Saúl, una galería con párrocos que han estado aquí en la parroquia, y pues obviamente estaría incompleta si no tenemos esta imagen. Ofrezco disculpas a quienes han decidido tomar en sus manos este texto por las faltas, omisiones o errores que pudiera haber. Llegué hasta donde era posible llegar, considerando incluso las limitaciones que impuso la pandemia de COVID-19, que si bien eso permitió avanzar en la escritura, limitó en gran medida la posibilidad de investigar más a fondo en algunos aspectos, sobre todo en la consulta de archivos. Si Dios me presta vida y la pandemia concluye antes, tal vez más adelante pudiéramos hacer
un anexo o una segunda parte de información. Muchísimas gracias a Eduardo Rabel por todo su apoyo para facilitar que este texto que hoy presentamos pudiera realizarse. Fue él quien le dio formato para lograr lo que hoy vemos en este ejemplar. Finalmente agradezco en forma muy especial a mi amigo, confesor, guía espiritual y hoy jefe, el padre Saúl Ragoitia Vega, todas las facilidades que me ofreció para avanzar y concluir este texto, con el que espero llegar a mucha gente y que la divina pastora del barrio de San Francisquito sea conocida y amada por más y más fieles. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, por su presencia y pues abierto a algún comentario, alguna situación, alguna pregunta. Sí, Eduardo. Bueno, buenas noches. Primeramente agradezco, es la primera vez que hay un suceso de esto aquí en la parroquia. Y bueno, como comentario, las personas que son de más edad que yo, creo que los sacerdotes faltó mencionar al padre Melesio, al padre Arturo y al padre Isaac, que estuvo como 2 o 3 meses de párroco en esta parroquia. Y bueno, eso es que yo recuerde, porque desde muy pequeño he estado aquí, yo vivo aquí enfrente. Y segunda, como comentario, antes aquí era un parque muy grande y en un tiempo se hacían luchas. No sé si alguien recuerde, había un ring y había luchas y chiquitos veníamos aquí, ya después lo ocuparon y ya se empezó a hacer el techo y todo eso. Bueno, como comentario, ¿verdad? Pero sobre todo la importancia de que creo que esos 3 sacerdotes, no los oí que los mencionaras en el libro, el padre Melesio, el padre Arturo y el padre Isaac, que estuvo como 2 o 3 meses, a hoy creo que está en San Juan del Río. Pero igual, perfecto es, dicen que los hechos cuando quedan plasmados, pues se llevan en la mente y en el corazón, y yo creo que esta es otra de las partes importantes que le dan realce a nuestro barrio, a nuestra colonia, y hoy centro histórico, y sobre todo, pues que nos une más a todos para trabajar más de cerca con el Padre y todos trabajar por un bien común. Muchas felicidades. Gracias, Héctor. Muy pertinente tus comentarios. Fueron, digamos, incluidos dentro del libro los sacerdotes que oficialmente fueron designados como párrocos. Algunos fueron administradores durante algunos meses y el padre Arturo fue vicario, ¿sí? No fue párroco. Fue vicario. Ajá. Entonces, pero qué bueno que estos comentarios se están generando y pues que podamos aglutinar ese recuerdo que cada uno de ustedes tiene y que ayude a ir completando esta hermosísima historia del barrio y de la parroquia, por supuesto. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, pues nuevamente me gustaría agradecer a Eduardo Rabel Urbiola por todo ese apoyo, todo ese proceso que se realizó en la elaboración del libro y por estar aquí con nosotros hoy en la noche. No sé si quieres agregar algo. Pues nada más pedirles que por favor, así como tuvimos una participación, ustedes también lo hagan. Si creen que es muy largo lo que pueden decir, escríbanlo, aporten por favor. Bien dicen en la primera ocasión que escriben algo sobre un barrio, sobre una parroquia. Muy probablemente quedó algo pendiente por ahí, en algún lugar. Ayúdennos a los cronistas, porque ahora yo les digo que la figura del cronista ya la han cambiado. Éramos los que registrábamos el día a día, que en 30, 50 años en la historia,
y ahora somos los depositarios de la historia, además de esta otra función. En consecuencia, ayúdenos por favor para él, y en especial a Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues yo felicito esta labor tan encomiable del cronista, con todo lo que ello implica, porque gracias a ellos se hacen instrumentos y portavoces de las comunidades, de los pueblos, de los barrios, y como instrumentos pues van desarrollando una sensibilidad, como lo expresaba también, una puntualidad en los acontecimientos que van dando identidad al barrio, a las personas. Y esto es bien importante. Esa expresión que hemos escuchado, el barrio no se vende, tiene que ir acompañado en la conciencia colectiva de que tenemos que seguir luchando por nuestra identidad. Si nosotros perseveramos por conservar y transmitir a las nuevas generaciones nuestra identidad acompañada de tradiciones, costumbres, formas de ser, siempre mejoradas, claro que nuestro barrio va a vivir, ¿verdad? Y no cabría ya jamás la expresión, a veces un inquietante de puede venderse. No se vende, porque no vamos a perder nuestra identidad. Y es también una de las tareas del párroco, el aventar, conservar, promover, no solo desde la fe, sino desde la misma esencia del ser, del sentir, de la comunidad. Somos barrio y el barrio nos respalda. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad me da mucho gusto ver tanta gente, ¿sí? No me lo esperaba, estoy sincero, y me da muchísimo gusto, y pues sigo sus órdenes, ¿sí? Ahí en la notaría, y sigo sus órdenes para que la información que tengan, de lo que se acuerden, aunque digan, bueno, pues casi no es importante. Ahorita estoy trabajando ya en dos temas más. Uno es San José de la Montaña, una fábrica muy importante en Querétaro, de la que casi nada se ha escrito, ¿sí? Entonces, pues, si tienen algo que me puedan apoyar en ese sentido, muchísimas gracias y bienvenidos. Y el otro precisamente es el que Héctor Eduardo decía, hablaba sobre lo de las luchas. Pues ya estoy en contacto con algunos de los luchadores de aquí del barrio para hacer también una crónica de lo que ha sido la lucha libre en el barrio de San Francisquito, ¿sí? Porque además se sigue celebrando todos los días 21 de marzo pues, en las canchas y con funciones de lucha libre, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que registrar, que no pueden quedarse. Bueno, es importante que se queden, como decía Eduardo, en la tradición oral y que lo vayamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero también es importante que se registre por escrito y que ahí esté para testimonio y para que quede para la posteridad, ¿sí? Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. Pasen por su libro, por favor, aquí atrás con Carmelita, con Daniel y con Cecilia y con Carla. Sí, que con todo gusto se los dará. Gracias. Gracias.